Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP, tú tienes derecho a defender tus derechos. Este 28 y 29 de agosto, el Magisterio colombiano saldrá nuevamente a las calles. Aquí les contamos cuáles son los motivos del paro nacional de 48 horas. A pesar que los maestros y maestras cuentan con un régimen especial de salud por el que pagan mensualmente, las entidades encargadas de prestar este servicio no cumplen con los términos establecidos en los contratos. La crisis no es muy distinta a la que padecen el resto de los colombianos. La salud del magisterio colombiano está en cuidados intensivos. En lo corrido de este año, los maestros y maestras se han movilizado en más de 13 oportunidades en diferentes regiones del país para denunciar la pésima atención médica que reciben de los operadores de salud. Nos movilizamos por el derecho a la vida, por el derecho a una salud digna, para que nuestra atención con nuestro prestador de servicio que es Cosmitet nos rinde con la calidad que debe ser tanto para los docentes como para sus familias. A pesar de las más de 400 quejas y reclamos que radicaron los maestros y maestras en los años 2017 y 2018 y la sanción de 1.400 millones que le impuso la Superintendencia de Salud a Cosmitet por la no entrega de medicamentos y la demora en las citas con especialistas, este operador sigue incumpliendo con los términos del contrato. Entrega de resultados de exámenes tardíos. Mala atención a los usuarios, demora en autorización de cirugías, compra de medicamentos por parte del docente, poco personal para la atención en el servicio de salud, ejemplos médicos, odontólogos, especialistas, personal administrativo. Demora en la entrega de órdenes. La fiduprevisora y el Ministerio de Educación, responsables de vigilar y controlar que Cosmitet garantice una atención médica digna y de calidad, parecen estar ciegos y sordos frente a los continuos atropellos a los que se ven sometidos a diario los docentes y sus familias. Podemos decir que hay 3 estrategias frente al proceso de la salud. Cuando te afilias, eres un paciente. Cuando te atiende por primera vez, por segunda vez, un médico, te conviertes en un problema. Y cuando falleces, se acabó el problema para esa EPS. Hay que acabar con este cuento. La salud no puede ser un negocio. Para FECODE y sus sindicatos filiales, el gobierno es responsable de la crisis por la que atraviesa el régimen especial de salud del magisterio, ya que a través del Ministerio de Hacienda, gira los recursos a cuentagotas a la fiduciaria, la fiduprevisora, y esta a su vez retiene los pagos a los operadores, lo que se ha convertido en una excusa para que no se garantice la atención médica a los docentes y sus familias. Hay que ver cómo ellos amañan realmente estos términos de contratación y ellos a la cabeza no le exigen a las diversas entidades prestadoras de salud a nivel nacional que cumplan con los términos de contratación. El número de maestros afiliados con el que hoy cuenta Cosmitet en el Valle del Cauca supera los 17.000. Por eso es importante que el magisterio se movilice unido en defensa de la salud y la vida. El mal manejo de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio le ha representado pérdidas por más de 4.2 billones de pesos. Detrás de esta mala administración se esconde la intención del gobierno por desfinanciarlo y entregarlo a los fondos privados.
Hace más de un mes, la Contraloría General de la República dio a conocer un informe en el que se evidencia una pérdida acumulada de 4.2 billones de pesos en el fondo encargado de pagar las prestaciones sociales y servicios de salud del magisterio. Se revisó aspectos financieros, presupuestales y algunos temas de gestión. En esta auditoría pues existe una alta preocupación por parte de la Contraloría General por cuanto la forma en la cual se están manejando los recursos parece ser ineficiente. La Contraloría evidenció el incumplimiento en los pagos que el FOMAT debe hacerle a los maestros y en algunos casos se registran moras desde 90 días hasta 15 años. Solo en el periodo 2015 a 2018 se presenta un posible daño patrimonial por más de 34.000 millones de pesos en el pago de intereses moratorios en fallos de pensiones. Este fondo en la actualidad tiene deudas inmensas con los maestros de Colombia, retrasa los procesos para los cuales deben cumplir con el magisterio colombiano, cesantías, intereses y demás. Según el informe de la Contraloría, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales no es sostenible. Una declaración que FECODE rechaza porque los recursos sí están. Lo que hay es una mala administración. Los maestros de Colombia aportamos mensualmente cifras muy altas de nuestro salario y van dirigidas específicamente al fondo, o sea que no es cierto de que el gobierno nacional diga de que el fondo no tiene cómo salir adelante presupuestalmente. No pueden decir que el fondo es inviable, lo que está es mal administrado y en ese sentido es que el magisterio debe pronunciarse en las calles, hacer la reclamación y no permitir que con la reforma pensional que se avecina se acabe tanto con lo que quedó del Instituto de Seguro Social, hoy con pensiones y a renglón seguido se acabe con el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Detrás de esta descalificación está la intención de acabar el régimen especial de los docentes para llevar los recursos de cesantías y pensiones a los fondos privados. Lo que quiere este gobierno asaltador, este gobierno privatizador, es precisamente eso, llevar el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio a la privatización. La política de este gobierno es acabar con el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. En este momento hay toda una apuesta porque desaparezca, hacerlo inviable y así dar paso a los fondos privados. A pesar que FECODE cuenta con 2 representantes en el comité directivo del fondo, estos son minoría frente al gobierno, que cuenta con 3 delegados, uno del Ministerio de Educación, otro del Ministerio de Hacienda y uno más del Ministerio de Salud. Todo lo que se lleva a votación, pues nuestros 2 compañeros terminan siendo aplastados, quienes defienden verdaderamente nuestros intereses y llega obviamente toda la maquinaria gubernamental con sus propuestas y a la hora de llevarse a cabo dichas decisiones, pues nuestros compañeros de FECODE son avasallados porque obviamente estas maquinarias van algorítmicamente programadas para atentar contra los intereses del magisterio colombiano. Una de las principales reivindicaciones por las que los maestros y maestras saldrán nuevamente a las calles este 28 y 29 de agosto es la defensa del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio colombiano. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. En los últimos 60 años, 1.579 docentes han sido asesinados en el marco del conflicto armado. Paradójicamente, después de la firma del acuerdo de paz, la violencia contra los maestros y maestras se ha intensificado. Durante los últimos años se ha registrado un incremento en los hostigamientos, amenazas y asesinatos contra líderes sociales, entre ellos los maestros. En Colombia se ha incrementado la amenaza a los líderes sociales y sindicales, incluido el magisterio. Hoy tenemos que nos han amenazado de muerte a 3 maestras en el municipio de Trujillo, en la sede Guasanó. Es preocupante que en un municipio certificado como Cali, en lo que va corrido del 2019, tengamos 22 compañeros y compañeras amenazados. A pesar que hace más de 2 años se firmó el acuerdo de paz, el gobierno del presidente Iván Duque insiste en volver a la guerra. Un gobierno que es más llamado a la parte guerrerista
Esto ha motivado a que muchos factores armados que estaban desmovilizados se estén rearmando. Esto va en detrimento de la seguridad del magisterio y de la comunidad en general. La lucha del magisterio en defensa de la educación pública le ha costado la vida a 1.579 docentes en los últimos 60 años, según las cifras del Centro de Memoria Histórica. La persona que se atreva a pensar, a colocar su punto de vista personal, se convierte en un objetivo militar en estos momentos. Defender la vida y la escuela como territorio de paz es otro de los motivos para salir a movilizarse este miércoles y jueves. Esta es una oportunidad más para exigirle al gobierno nacional la protección inmediata para todos los líderes sociales, incluidos los maestros y maestras del país. En Educación y Cultura les contamos cómo se desarrollará el paro nacional de 48 horas en el departamento del Valle del Cauca. La Junta Directiva del SUTEP definió cómo se desarrollará el paro nacional del magisterio de 48 horas en el Valle del Cauca. Para este miércoles 28 de agosto se llevarán a cabo asambleas en los 42 municipios del departamento, donde los compañeros se puedan congregar en un lugar, dar la discusión, tener claridad de los puntos por los cuales nos vamos a movilizar. El jueves 29 de agosto se realizará la toma de la capital vallecaucana. A Cali llegarán maestros y maestras de diferentes municipios del departamento. El punto de encuentro es la plazoleta de San Francisco a partir de las 8 de la mañana. La idea es concentrarnos a las 8 de la mañana en este lugar y salir en las primeras horas de la mañana en un recorrido no muy largo para llegar a la sede administrativa de Cosmitec, donde esperamos que todos los maestros que lleguemos nos organicemos allí en un plantón. El SUTEP se sumará a la caravana por la paz, la vida y la escuela como territorio de paz, que saldrá de Bogotá hasta la ciudad de Popayán para rechazar los hostigamientos, amenazas y asesinatos contra los líderes y lideresas sociales, incluidos los docentes. Desde la Junta Departamental se destinarán los buses pertinentes y los cupos por cada uno de los municipios para buscar sumar en esa gran masa, en esa gran caravana que se llevará a cabo los días que nuestra federación nos oriente, porque ya queda claro que para el 28 no se llevará a cabo. El magisterio es ejemplo de unidad, organización y lucha. Históricamente los maestros y maestras han conquistado y defendido sus derechos en las calles. Por eso este 28 y 29 de agosto saldrán a demostrar la fuerza que los caracteriza. Porque todas las razones por las cuales nos llaman al paro de 48 horas tienen validez y nos afectan a todos. Y si damos la lucha, los resultados positivos serán obviamente para beneficiar a todo el magisterio vallecaucano y a las comunidades educativas que son el pilar de nuestra profesión y de nuestro trabajo sindical. El pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad. De acero son ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón. Con fuego y con valor, y estás aquí junto al trabajador. Educación y cultura. Una cita semanal con la actualidad sindical, la cultura y la educación. Un programa del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEP. A pesar de la fuerte presencia militar en el norte del Cauca, los asesinatos, amenazas y atentados contra las comunidades afro e indígenas no paran. Ante este plan de exterminio se declararon en emergencia humanitaria y exigen la presencia del presidente Iván Duque en el territorio. En lo corrido de este año han sido asesinados 36 líderes del pueblo Nasa del norte del Cauca. A estos se suman 53 amenazas de muerte y 8 atentados. Ejercer el control territorial contra el narcotráfico también les sigue costando la vida a esta comunidad. Ha sido el tema del narcotráfico lo que ha agudizado este conflicto y lo que ha conllevado a que estos grupos y estos actores armados
estén actuando de esa manera contra las comunidades, contra la Guardia y contra las autoridades indígenas, afros y campesinos. Es una presión constante en torno a cómo se dispersan, cómo se crea pánico de todas maneras al interior del movimiento social, pero sobre todo cómo se hace para que aparezca nuevamente un estado de zozobra y que nuevamente los defensores de la guerra, los que han vivido eternamente de la guerra, se pongan a flote. Según cifras oficiales, solo en el norte del Cauca hay alrededor de 6.000 miembros de la fuerza pública. Sin embargo, los grupos dedicados al narcotráfico andan por este territorio como Pedro por su casa. ¿Por qué si hay tanta presencia militar, el narcotráfico en vez de disminuir sigue aumentando? Con toda la estructura militar que hay en el norte del Cauca, pues tendríamos que preguntarnos qué están haciendo esa estructura militar, por qué no han podido controlar precisamente las rutas y por qué no han podido controlar este flagelo y este cáncer que hoy nos tiene tan agobiados. El norte del Cauca produce casi 700 toneladas entre cocaína, marihuana en el año. De esas miden por resultados de la fuerza pública, solo incautan 70 y el resto, que es asunto de la institucionalidad, ¿dónde está? En días pasados, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunció la llegada de por lo menos 1.350 soldados más al norte del Cauca, una medida con la que asegura se combatirá a los grupos armados que generan violencia en esta zona del país. Sin embargo, para las comunidades, la militarización no es la solución. Nosotros lo que estamos proponiendo es temas de asociatividad, proyectos macros en tema de recoger lo que tenemos produciendo en los territorios. Venimos de territorios en el Cauca de diversos climas donde se produce leche, papa, fresa, plátano, yuca, pero todo esto siempre llegan a intermediarios y es ahí donde el campesino, el indígena, el afro está perdiendo. El gobierno no puede coger el discurso del narcotráfico para militarizar los territorios, no puede escoger el discurso del narcotráfico para poder tapar un abandono y una ausencia estatal de instituciones que ha existido todo el tiempo. Nosotros no necesitamos acciones militares, nosotros necesitamos acciones sociales, de inversión social, de política social, de que el campo se atienda, para que el campesinado, el indígena y el afro tengamos la posibilidad de sembrar en nuestros territorios, pero además también para tener el acceso a la tierra. La violencia que se vive en el norte del Cauca no se reduce exclusivamente al problema del narcotráfico. En este, como en otros departamentos, hay una disputa por el control territorial que busca desestabilizar y acabar con los procesos sociales alternativos para seguir imponiendo proyectos extractivistas en beneficio del gran capital. Contra el Bituango nunca la voy a dejar. Por culpa de esa represa perdí mi dedo pulgar. ¿Cómo? Se mantelen al Bituango de manera controlada y no causen más tragedia. La amenaza ya está dada. Este es el río Cauca. Atraviesa 7 departamentos y más de 180 municipios de Colombia. Nace en el departamento del Cauca y desemboca en Bolívar. En su largo recorrido de sur a norte, el río Cauca sostiene la vida de comunidades, animales y plantas. Y seguimos insistiendo porque guardamos esperanza de volver al río Cauca, al Bareque y la Atarraya. De volver al río Cauca, al Bareque y la Atarraya. Va a volver al río Cauca, al Bareque y la Atarraya. Agradecer la disponibilidad que ha tenido el Ministerio, la disponibilidad que ha tenido el Ministerio de Educación, valga la redundancia, el Ministerio del Interior y también la misma Gobernación de Pasto y la misma Secretaría de Educación Departamental, donde ya a ellos se les hizo entender cuál puede ser ese impacto si se llega de una u otra forma a desvincular laboralmente a esos docentes, quienes algunos ya tienen 15 y hasta 20 años de estar como provisionales. Quedó el compromiso que se inicia ese estudio técnico con enfoque diferencial étnico, donde realmente va a marcar la pauta de si realmente faltan docentes
o por el contrario sobran docentes. Y estamos seguros como sindicato que al hacer ese estudio técnico con enfoque diferencial étnico, la realidad va a ser totalmente diferente y podemos de pronto decir de una forma muy positiva que se puedan conservar esos 47 docentes que están amenazados de ser removidos laboralmente y tampoco vulnerarle los derechos a aquellos que están pendientes de ser nombrados en la lista elegible. En ese orden de idea, incluso podemos ser más visionarios. Puede conservarse los 47 y darle cumplimiento a que se nombren los que están en la lista elegible y se puede demostrar y comprobar que hacen por el contrario falta más docentes para cubrir las necesidades de las instituciones educativas, para cumplirles a nuestros educandos el derecho que tienen a una educación con calidad y con pertinencia. El SUTEP acompañó a los maestros y maestras de la institución educativa Cristóbal Colón del corregimiento de Tocotá en el municipio de Dagua, como mediador en el conflicto laboral que se presenta con el rector. En días pasados, representantes del SUTEP, USDE, docentes y el rector de la institución educativa Cristóbal Colón del corregimiento de Tocotá en el municipio de Dagua se reunieron para dialogar y aclarar lo referente a la jornada laboral y escolar regida por el decreto 1850 y la evaluación anual de desempeño establecida en el decreto 3782. Al señor rector le manifestamos que la obligatoriedad que tienen los maestros de estar dentro del plantel educativo, incluido el descanso, y eso va para todos los compañeros del departamento del Valle del Cauca, son 6 horas dentro del plantel educativo y los 30 minutos dentro de las 6 horas de la jornada laboral que se debe dar. Hoy los maestros 1278 nos vemos evocados a una evaluación anual de desempeño y por temor a esta evaluación, cuando no se lleva la reglamentación, hay rectores que se aprovechan de esta situación para calificar al maestro y por ese sentido los maestros no informan, no comunican, no denuncian, no preguntan. Durante la reunión, los docentes manifestaron que no se están garantizando los permisos como lo establece la ley. Por eso el SUTEP también dio claridad sobre este tema. Esos permisos, de acuerdo al decreto 1850, se debe establecer los 3 días por calamidad doméstica y que esos permisos no son reemplazados por otro maestro o pagado por el dicho educador que toma ese permiso remunerado, que debe ser cancelado por la Secretaría de Educación Departamental. Restan menos de 4 meses para finalizar la jornada académica y los maestros y maestras no han recibido la asignación académica. Por eso el llamado que se hace desde la subdirectiva del SUTEP es a cumplir con lo establecido por la ley para garantizar un buen clima laboral y de esta manera brindar una educación de calidad a los niños, niñas y jóvenes. La invitación es a que busquemos el diálogo, busquemos la cordialidad con los rectores, los coordinadores, que ellos no son nuestros enemigos, ellos son personas que en su momento están en la institución para dirigir y dirigir de una manera amable, pero sobre todo concertada con los maestros y con las maestras y muy aterrizada en el tema de la normatividad. Queremos reiterar el compromiso que tiene la organización sindical SUTEP en respaldar a los maestros cuando vemos que son atropellados por algunos rectores de algunas instituciones educativas del departamento del Valle del Cauca. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. El próximo 6 de septiembre, la Asociación de Rectores de Instituciones Educativas Oficiales de Guadalajara de Buga realizará el tercer Foro Nacional de Directivos de la Educación. El tercer Foro Nacional de Directivos de la Educación, que se llevará a cabo en el Club de Confenalco del municipio de Buga, busca ofrecer un escenario para la discusión de visiones, propuestas y alternativas frente al proceso de gestión educativa del directivo docente en Colombia. Vamos a dedicar este foro a hablar de ese aspecto en específico. Los roles de un directivo son muchísimos, pero lo que debe primar en un directivo docente, en un docente, en un educador, es el rol pedagógico. Pedagogía, calidad, liderazgo y jornada única hacen parte de los ejes temáticos de este foro. Las personas que deseen asistir se pueden inscribir a través del correo electrónico foroeducativonacional@gmail.com.
El costo es de 50.000 pesos, incluye su participación, un refrigerio, un almuerzo, las memorias virtuales, les vamos a entregar un certificado de asistencia también. Y pues no lo dice el afiche, pero nosotros entregamos nuestra revista, la Asociación de Rectores de Buga tiene la revista Rector. Andrea Sandino, directora del CEID de la ADE, Adolfo Atertúa, es rector de la Universidad Pedagógica de Bogotá, Néstor Alonso Sánchez, investigador y docente del Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle, y Jorge Eliezer Sánchez Daza, rector de la institución educativa Guadalajara, serán los ponentes de este tercer foro. Educación y cultura. Al cierre de nuestro programa, el informe semanal a cargo del licenciado Guillermo Ordóñez, actual presidente de la organización sindical. Buenas tardes, compañeros y compañeras. El día 28 y 29 vamos a parar por el tema de salud. Ya SUTEP publicó un documento en donde volvemos a rechazar esta mala atención del prestador de salud. Y no solamente es en el Valle del Cauca, es una problemática generalizada en todo el país. Conminamos nuevamente a la fiduprevisora a que revise los términos de referencia de estos operadores y, si es del caso, entrar en un proceso de terminación del contrato. Los maestros nos merecemos una excelente atención en salud. Tuvimos el día viernes el evento etnoeducativo, pero enfocado a la parte indígena. Para nosotros, todos nuestros maestros de la geografía vallecaucana, sean indígenas, sean afro, sean de población mayoritaria, son importantes. Y su capacitación y conocimiento de la norma para nosotros es fundamental. Conociendo la norma nos podremos defender frente al patrono. Cuando un compañero tenga un conflicto con rectores o coordinadores, por favor acudan a su sindicato. Para eso está el sindicato. Acudan, envíenos comunicado, nosotros analizamos la situación y programamos una reunión donde lo principal es llegar a la concertación con todos los estamentos educativos, en este caso sería la parte administrativa y con los docentes. Es fundamental esa concertación para llegar a un mejor clima laboral, que es lo que en últimas buscamos. No tanto la sanción, sino que lleguemos a acuerdos y logremos mejorar el clima laboral. Hay que demostrar a la sociedad civil que la educadora y el educador están en huelga, pero estando en huelga no están parados de enseñar. Están enseñando a los niños democracia. Hemos llegado al final de Educación y Cultura. Recuerden que pueden ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita el próximo lunes a las 6 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Hasta entonces.